Bueno, vamos a comenzar entonces a compartir pantalla y avanzar sobre los puntos de control que son necesarios realizar e imprescindibles de realizar, como bien les decía, para poder arribar al resultado final de que el graduado o la graduada obtengan sus certificaciones de el certificado analítico y el título digital en tiempo y forma. Vamos a ver los puntos de control que son imprescindibles para arribar a buen puerto con esta tramitación. Los puntos claves del control. Como les decía, el sistema ayuda a que sucedan y a que se realicen estos controles, pero el foco del control sigue radicándose en la función de cada uno de los actores desempeñando la acción que corresponda. Es imprescindible la acción de control del personal de alumnado, es imprescindible la acción de control de los secretarios o secretarias administrativas, como también es imprescindible el control de ese trámite del agente de despacho, del consejo directivo, que realiza la resolución correspondiente en el ámbito de la unidad académica, el control nuevamente del agente de la Dirección de Diplomas y Legalizaciones, el control del agente también del despacho del rector, para que todo esto suceda de manera armónica, suceda dentro de los plazos establecidos y, por supuesto, que llegue a buen puerto y se entregue finalmente al graduado o a la graduada en las condiciones que corresponden, sin ningún error y con absolutamente los registros correspondientes. Entonces, ya la semana pasada, perdón, estoy con la semana pasada, ya en la clase pasada, Romina hizo hincapié en que este proceso retoma un proceso original que todavía sigue estando vigente, que es el proceso ordenado por la ordenanza del Consejo Superior número 1 del 2011, que ordena y establece el proceso de emisión de títulos. Y lo que hace la ordenanza también del Consejo Superior, la ordenanza 4 del 2019, es hacer una reingeniería de los procesos que están establecidos ya en la ordenanza 1. Lo que se hace en este proceso es darle el valor agregado de la tecnología a el circuito de obtención del diploma. Pero los puntos de control no se delegan al sistema en este nuevo proceso de diploma o título digital. Los puntos de control siguen quedando focalizados y en manos de los funcionarios que intervienen en este proceso. Con la reingeniería del proceso de la ordenanza 1, lo que obviamente logramos al agregarle tecnología es ganar en agilidad y rapidez y obviamente en la protección de los documentos, que ya no son en formato papel, sino que son digitales. La automatización de los puntos del proceso, esto es que no se requiere que una mesa de entradas intervenga para pasar el expediente a cada oficina que corresponda, sino que ya relevados los puntos del proceso, el propio sistema sabe a qué instancia debe pasar el trámite luego de finalizar las tareas que corresponden en determinada área. Y también lo que logra al agregarle tecnología a este proceso es obviamente que se puede realizar el control de parte de los funcionarios intervinientes, se puede realizar el control de una manera más activa y con mayor cantidad de información a la vista para que el trámite prosiga sin errores. Y en los puntos de control vamos a tener diferentes instancias, que fue las que les mencioné hace un ratito.
Y el primer punto de control con el que nos encontramos dentro de este proceso de trámite digital es el proceso de control que lleva adelante la gente del alumnado. Las tareas que debe realizar la gente del alumnado tienen tanto que ver con el control de los datos personales incensales del solicitante, lo cual lo hace a través del sistema de Ciu Guaraní, de la opción de gestión, obviamente, que es la que trabajan los alumnados, y puede controlar esa información a partir de lo que le está reflejando la ficha de solicitud de diploma del graduado o la graduada. También otra tarea nuclear e importantísima, que ya la mencionamos en la clase pasada, que tiene que realizar el personal del alumnado, de la oficina de alumnado, es la validación de los documentos que componen el legajo de egreso de la persona. Es imprescindible, ya se lo mencionamos en la clase pasada, que la gente de alumnado no solo tenga a la vista, y lo hace a través del sistema de gestión del estudiante, el legajo, la digitalización del legajo de egreso del graduado o de la graduada, sino que también pueda establecer un mecanismo de control de que esos documentos que la persona digitalizó y subió dentro de la solicitud existan en su formato físico. Es tarea y menester del alumnado dar fe en ese control, no solo de que haya subido los documentos que se requieren, partida de nacimiento, el DNI, etc., sino también el de constatar de que ese documento digitalizado existe en su formato físico. También otra tarea fundamental dentro de la oficina del alumnado que trabaje con una solicitud de diploma digital es el control de los datos académicos de esa persona. Control que lo hace también a través de cotejar la información que tiene cargada en el Ciu Guaraní de actas de exámenes contra las actas físicas que existen almacenadas obviamente en los archivos de la oficina del alumnado. Hasta el día de hoy es una tarea obligatoria realizar ese control de el dato o el dato de la información que tiene y que almacena el sistema Ciu Guaraní contra el acta física. Todavía en la universidad no tenemos implementado el módulo de actas digitales. Por ende, al no tener implementado todavía el módulo de actas digitales, existe una acta física en formato físico que el docente o los docentes cargan de puño y letra y firman de puño y letra, y que luego ese valor que se cargó en el acta física es volcado al sistema, al Ciu Guaraní. Obviamente que al existir esa doble carga pueden existir errores. Es muy plausible de que puedan existir errores en esa instancia. Entonces también es imprescindible de que el agente del alumnado sí o sí tiene que remitirse a controlar lo que está emitiendo Ciu Guaraní como información contra el acta real, el acta física en papel. Si existieran algunas inconsistencias, debe corregir la información y si no, debería validar el trámite. Esa validación del trámite recién va a estar habilitada una vez que el sistema de gestión del estudiante le haya comunicado a Guaraní de que se validó el legajo de egreso del graduado. De nuevo, esa validación es una acción humana y es una acción humana que no solo comprende apretar un botón que dice validar, sino de que ese apretar el botón en donde dice validar el legajo viene dado de que el agente o el funcionario de alumnado dio fe que recibió la documentación correcta y que constató que esa documentación existe en su formato físico, en su formato papel. Lo mismo del lado del control de la historia académica en Ciu Guaraní. Viene a dar cuenta de que el funcionario o la funcionaria de alumnado no solo controlaron la historia académica que figure la información en guaraní, sino que fueron a buscar las actas físicas y las cotejaron para que la información que está sentada en el acta física sea la misma
que está almacenada en el sistema de gestión de alumnados y guaraní. Como verán ustedes, la tarea que tiene el alumnado o el rol que cumple la gente de alumnado es nuclear en este punto del proceso, es la entrada de la solicitud y es el sistema CIO-Guaraní, el sistema fuente en donde se almacena la información y en donde también se tiene que actualizar la información en caso que tuviese error o se detectasen errores. Porque puede suceder que involuntariamente se pasaron por alto algún tipo de información y en algún punto más avanzado del proceso, ya sea la Secretaría Administrativa, en el despacho o en diplomas, se encuentren errores que tienen que solicitar la corrección en el sistema fuente, en el sistema origen, en este caso CIO-Guaraní, por lo cual, como son los funcionarios de alumnado, los agentes del alumnado y los responsables de la gestión de este sistema, se tiene que volver a remitir el trámite a la fuente, se tiene que remitir el trámite al alumnado para que se corrija la información y luego pueda proseguir con la información correcta. Entonces, este punto del control, el primer punto de control, es una tarea fundamental, es una tarea nuclear dentro de este proceso. Bien, el segundo punto de control lo vamos a encontrar en el rol que desempeñan los secretarios o las secretarias administrativas de cada unidad académica. ¿Por qué? Porque luego que el alumnado validó toda la información académica, información de datos personales y censales, información de constitución del legajo de egreso del graduado o la graduada, a partir de que puede validar toda esa información, remite automáticamente el trámite a el secretario o la secretaria administrativa de su unidad académica, en donde a su vez, ¿qué es lo que va a hacer el secretario o la secretaria administrativa? Va también a controlar esos datos personales, los va a contrastar contra la información que indica o que se remite en el legajo de egreso del alumno. Los secretarios y las secretarias administrativas tienen acceso a esa información a través del sistema de trámites digitales. Entonces, pueden relevar qué información está registrándose en guaraní, que se le envió al sistema de trámites, contra los documentos que la persona cargó. Documentos que dan fe de su identidad y los demás requisitos que se requieren según sea el tipo de carrera del cual egresa. Entonces, es tarea también del secretario o la secretaria administrativa controlar que esa información sea consistente. Si está todo ok, esto quiere decir si el control fue exitoso de la información general contra los documentos del solicitante, va a editar el registro de la solicitud y está en condiciones ya de cargar el número de registro de la facultad. Va a firmar el SURDE 3, que es el certificado de fin de carrera, y esa firma del certificado de fin de carrera del SURDE 3 habilita ya el pase automático o la elevación automática del trámite al decano o a la decana de la unidad académica para que éste pueda firmar el título en trámite que se entrega, recordemos que esta documentación, el título en trámite, se le entrega al graduado o a la graduada, como también así, luego de firmar el título en trámite, se le habilita la firma del certificado analítico provisorio, documento que también se le entrega al graduado o a la graduada. En caso que el primer punto de control de los datos, de la información general, datos personales, contra la documentación del solicitante tenga algún error, lo que tiene que hacer el secretario o la secretaria administrativa es rechazar el trámite propiamente dicho y, como esa información se tiene que modificar en la fuente, el trámite regresa a la oficina de alumnado con el motivo del rechazo para que puedan corregir la información que sea necesaria.
Bien. En el sistema de trámites digitales, dijimos que, vimos en las placas anteriores, que el control que realiza la gente del alumnado lo realiza siempre sobre el sistema de gestión académica, Ciu-Guaraní, y el sistema de gestión del estudiante en cuanto a lo que es el legajo de egreso del graduado. Esos son los dos sistemas que gestiona el departamento de alumnado en este proceso del trámite. En cambio, los secretarios y secretarias administrativas gestionan esa información a través del sistema de trámites digitales, en donde Ciu-Guaraní le envía al sistema de trámites digitales toda la información general. Recordemos que la información fuente está en Ciu-Guaraní, entonces es Guaraní quien le envía al sistema de trámites digitales toda esa información general de datos personales, datos de la carrera y la información del certificado analítico que luego firmará el decano. Toda esa información se la envía Guaraní al sistema de trámites digitales, como también le envía los documentos del solicitante. Perdón. Bien. Una vez que dijimos la secretaria o el secretario administrativo controlaron la información general, los documentos del solicitante, en caso de que estuviese todo bien, pasa al punto de la firma o la elevación para la firma del título en trámite del decano o la decana, y luego se habilita también la firma del certificado analítico provisorio. Una vez que se firmaron esos dos documentos, repito, que se entregan al graduado o la graduada, se eleva el trámite al despacho del consejo directivo. ¿Para qué? Para que el consejo directivo o la gente del despacho del consejo directivo pueda elaborar la correspondiente resolución del trámite de diplomas. En este punto, esta acción tiene mucho que ver con lo que vimos en el módulo anterior de documentos normativos, porque si bien tiene una tarea desagregada y particular para los trámites de diploma digital, una vez que la gente del despacho genera esta resolución, con datos que ya vienen precargados, obviamente remitidos por la información que se fue enviando desde el sistema Ciu-Guaraní, puede trabajar el documento de resolución de expedición de diploma a través del módulo de documentos normativos. Bien, lo mismo, la gente del despacho hace todo este control y si está todo bien, se habilita la confección de la resolución del consejo directivo. Una vez que atraviesa todo el circuito de firmas correspondientes, se remite a la Dirección de Diplomas y Legalizaciones, ya aquí en Rectorado, en donde la gente de Diplomas y Legalizaciones vuelve a hacer también otro control de lo mismo exactamente, de la información general del solicitante, de la información general de la carrera, en este punto ya la gente de diplomas puede acceder y revisar el certificado analítico provisorio que se le remitió al graduado, detectar o constatar si hay alguna inconsistencia allí, revisar la resolución del consejo directivo y si está todo bien en ese punto de control, puede elevar el trámite al despacho del rector para que se emita la resolución rectoral. En caso que haya detectado algún error o inconsistencia en este punto, la Dirección de Diplomas y Legalizaciones debe rechazar el trámite. Al rechazar el trámite, hoy por hoy, el trámite, y estoy hablando en términos actuales, el trámite regresa al alumnado, se vuelve a reinsertar en el alumnado, se corrigen los datos que se tengan que corregir, ya sea de información académica, información personal o
información del legajo, documentos del legajo, y tiene que comenzar nuevamente el proceso como si comenzara de nuevo. Esto es, vuelve a ingresar en el alumnado, una vez controlado o corregido, perdón, corregido y luego controlado, pasa nuevamente a la Secretaría Administrativa, la Secretaría Administrativa vuelve a pasar por decano, después del decano tiene que volver a pasar por el Consejo Directivo, en donde en ese punto se tiene que rectificar la resolución anterior que se emitió, y finalmente vuelve a entrar nuevamente a diplomas. Y digo, les estoy comentando lo que está sucediendo hoy por hoy, porque como les comentábamos en la clase pasada, estamos trabajando en un rediseño del proceso, rediseño que involucra precisamente estas vueltas atrás que nosotros le denominamos, que son justamente habiendo fallado por X motivo alguno de estos puntos de control, vuelva el trámite o vuelvas el trámite al punto en donde se debe corregir la información y no que tenga que comenzar desde cero, nuevamente insertándose en el alumnado. Estamos trabajando en ese sentido para implementar esa solución. Independientemente de ello, los errores que se van detectando los vamos corrigiendo y obviamente que se siguen emitiendo los diplomas de manera correcta. Bien, ya avanzando un poquito o adentrando más bien en lo que debe hacer el primer punto de control, que es el alumnado. En cuanto a la información que tiene que registrar o controlar en el sistema de gestión del estudiante, es la digitalización de los documentos que cargó el solicitante o la solicitante a partir de que pide su expedición de diploma digital. Esa documentación se guarda en el repositorio. Esa información, como les decía, esos documentos se guardan en el repositorio asociados a esa persona, por eso es el legajo del graduado, y lo que hace el sistema de gestión del estudiante es ir a buscar ese legajo y remitirle toda esa información que tenga respecto de ese legajo, todos los documentos que tenga respecto de ese legajo. Y para atrás. Bien. Si se verifica en el sistema de gestión del estudiante que absolutamente todos los documentos, toda la documentación está correcta o es correcta, y ese es correcta, recuerden que va de la mano de estas dos instancias, no solo de que hayan digitalizado el documento que solicita que digitalicen, esto es, si me pide que suba DNI, DNI frente, que haya subido DNI frente y no que haya subido la partida de nacimiento. No solo que cada documento se corresponda con el documento que está solicitando, sino también la instancia de control de haber ya verificado, ya sea por ventanilla o por el medio que la unidad académica defina, que ese documento existe en su formato físico. Habiendo validado todos y cada uno de los documentos del legajo de egreso, es en ese momento en donde la gente del alumnado puede dar por validada o validado el legajo de egreso de la persona. Lo da por válido cuando todo ese conjunto de documentos existen y se corresponden con lo que cada uno dice ser. Esto es, no se puede validar parcialmente. No puedo validar por un lado la partida y tal vez tengo mal el DNI y espero a que llegue el DNI para validarlo. Se valida todo el conjunto del legajo, no un documento en particular. Y en cuanto al control que hace precisamente dentro del CIU Guaraní Gestión, es el control que lo va a poder realizar si y solo si ya tiene la validación o el ok de la validación del legajo de egreso en el sistema de gestión del estudiante. En caso que Guaraní no haya recibido esa validación del sistema de gestión del estudiante, que es una comunicación automática que se realiza entre ambos sistemas, no va a poder avanzar con la validación
de la información de la persona y mucho menos con la información de su historia académica. Entonces, para que suceda esto, para que se pueda validar los datos dentro de CIU Guaraní, primero sí se tienen que haber validado el conjunto de documentos que está determinando el legajo de egreso de la persona. En ese punto recién puede validar los datos académicos del solicitante. En cuanto a los requisitos de documentación que constituyen el legajo de egreso, son de base los mismos, con algunas variaciones dependiendo el nivel de la carrera y la modalidad de la carrera. En esto queremos destacar que no hay muchas variaciones porque se pide, en principio, para todas las carreras y sus modalidades, el libre deuda de biblioteca, el certificado de libre deuda de biblioteca, el DNI en su formato frente y dorso, por separado, una foto con fondo claro, una foto carnet fondo claro, de frente y de tipo carnet, como bien dije, y la partida de nacimiento en su frente y dorso por separado. En caso de los posgrados, se solicita también la constancia de publicación de la tesis en la biblioteca virtual, y para las carreras también de posgrados o los PROCAT y la modalidad de las carreras a distancia, se pide también o se solicita el libre de deuda de pago. Particularmente, ustedes verán aquí que hay algún tipo de documentación que podríamos directamente, como está todo este circuito, o el proceso, mejor dicho, está intervenido a través de varios sistemas de información. Ustedes verán aquí que también hay cierta información que podríamos conseguirla solicitándola al sistema que la gestiona. Bueno, esa implementación todavía la tenemos que llevar adelante, en caso de, obviamente, de comunicarnos con el sistema de bibliotecas para ya obtener, no solicitarle al graduado o a la graduada que remitan un documento, sino directamente comunicarnos con el sistema de bibliotecas y consultarle al sistema si esa persona tiene un libre deuda o no. Lo mismo con el caso de los posgrados de la publicación de las tesis, y lo mismo pasaría con los distintos sistemas de cobros de la universidad. También no son distintos, ahora están unificados, pero bueno, consultarle al sistema o al medio de cobro de la universidad si esa persona ha cancelado la deuda de la carrera que está cursando. Nuevamente esto aplica para las carreras que son los posgrados y las carreras de modalidad a distancia, y algunos PROCAT también. Esa es una mejora que tenemos que hacer en el sistema para obviamente pedirle menos documentación a los graduados, y obviamente al hacer esto seguramente se disminuyen los tiempos de concreción del trámite. Bien, en términos generales el modelo de solicitud de graduado va a registrar esta información. En cuanto a lo que son los datos personales y censales, va a traer esta información desde el CIU Guaraní, y cuando digo trae esta información, quiere decir que la persona la va a ver en modo consulta, no puede editarla. ¿Por qué? Porque la está consultando desde su sistema fuente, que es el sistema CIU Guaraní. Entonces, cuando el graduado o la graduada solicita su trámite de título digital, va a haber una ficha con la información que aquí se refleja. Los datos personales y censales, y los datos de título anterior. Particularmente, ¿qué tiene que hacer acá el graduado? El graduado tiene que revisar muy bien esta ficha. Dijimos, no puede modificar esta información, por lo cual, tiene que comunicarse con el alumnado para solicitarle al alumnado que modifique la información por la información correcta. Puede suceder generalmente, en la mayoría de los casos nos sucede que a veces falta cargar el título anterior, la institución de
la institución de la cual emitió o egresó la persona. Son esos datos los que generalmente faltan cargar y por el cual el solicitante tiene que comunicarse sí o sí con su alumnado para que termine de completar esa información. Por eso retomamos también lo que dijimos la clase pasada. En este punto es fundamental que el alumnado tenga una muy buena vía de comunicación con el graduado o la graduada para poder llegar a buen puerto. Los datos que sí permite modificar en la solicitud es el dato número de teléfono de contacto y el dato mail. Esos dos datos sí se permiten actualizar. Datos que impactan en la actualización, cuando la persona lo modifica la solicitud, impactan directamente en Sioux Guaraní también. O sea, se graban en la solicitud, se graban en Sioux Guaraní. Pero el resto de los datos, como son datos muy sensibles, sí o sí tienen que solicitarle al alumnado que si están mal, se los corrija. También hay una sección, esta sección es opcional de usarla o no, obviamente. En caso de no poder apersonarse a retirar el diploma cartón, recordemos que es un diploma simbólico, que no tiene valor legal, pero sí, no podemos estar entregándole obviamente el diploma a cualquier persona, sí se le presenta una opción de que en caso de no poder concurrir a la unidad académica para retirar el cartón simbólico, que autorice a determinada persona con sus datos personales, nombre, apellido y documento, para retirar en su nombre ese cartón simbólico. También tiene la sección para poder proseguir con el trámite, de declaración de esa solicitud en términos de una declaración jurada, ya que tiene que dar fe nuevamente, como acabo de decirles, de que los datos allí consignados, los datos que les estamos mostrando son veraces, y también la opción de que esa información, la de sus datos personales y el número de registro, van a ser publicados en el Registro Público Nacional de Graduados. Esto sucede, que la publicación en el registro sucede una vez que se registra en el Ministerio la solicitud del certificado analítico y del título digital. Bien, aquí es como yo les estaba comentando recién, si los datos, número de teléfono y mail estuviesen mal, estuviesen incorrectos o quiere suministrar un nuevo valor en esos campos, el mismo solicitante puede hacerlo. No así con el resto de los datos. Bien, particularmente en Guaraní 2 dijimos, el trámite de diploma digital se realizó, o el proceso del trámite se realizó para todas las carreras de la universidad, sin distinción si estaban gestionando la gestión del alumnado en Guaraní 2 o en Guaraní 3. Pero, obviamente, tenemos que tener en cuenta algunas cuestiones del control porque se diferencian las acciones dependiendo si se está operando con Guaraní 2 o con Guaraní 3. En el caso de las operaciones con Guaraní 2, se tiene que controlar el título en cuanto al nivel, el tipo de título que se está otorgando, la resolución de creación, que es la resolución ministerial, siempre es la última resolución, particularmente la resolución ministerial porque es la que otorga validez y reconocimiento oficial en todo el territorio de la nación. No tenemos carreras, hoy por hoy ya a estar casi a 3 años de la implementación del título digital, no tenemos carreras que estén otorgando o se estén validando a través de resoluciones de Consejo Superior, sino que ya todas tienen resolución de aval nacional a través de una resolución ministerial. También ese fue un trabajo que se hizo previo a la implementación del título digital y también durante toda la implementación del título digital. Un trabajo bastante arduo que tuvo que llevar adelante la Secretaría Académica de Rectorado, conjuntamente con las unidades académicas, para también poner en regla algunas cuestiones que se habían dilatado
en el registro con el ministerio. Todo esto viene en esta relación que yo les comentaba en la clase anterior, que a partir de 2018 se obliga a que todas las carreras universitarias de todas las universidades reconocidas y oficiales de la Argentina registren el otorgamiento de certificados analíticos y títulos a través del ministerio. Antes, esa acción de registrar el título o el analítico era una acción opcional que lo hacía el graduado si quería o si lo requería, pero quedaba supeditado a la voluntad del graduado. A partir de 2018 se obliga a que todas las carreras, mejor dicho, todas las expediciones de certificado analítico y título se registren en el ministerio. Para poder hacer esa acción, obviamente que la carrera tiene que tener un registro y un aval ministerial. Otro dato que tiene que registrarse y controlarse es el plan de estudio, al cual corresponde la emisión de ese título para ese graduado. Y en cuanto a la gestión de la matrícula, que es la gestión dentro de Guaraní 2, es la gestión de todos los datos personales del graduado o la graduada. Allí es donde se puede trabajar, obviamente, no solamente con los datos personales, sino también con la carga del título secundario o el título anterior, en el caso de los posgrados o ciclos de licenciatura, cargar el colegio secundario o la institución educativa que emitió ese título. Y aquí hay un apartado particular que ustedes ven aquí distinguido en letras azules. Esto no es una cuestión funcional ni normativa, sino que es una cuestión de formato, en donde acá les indicamos siempre cuando trabajamos con cada uno de los alumnados, antes de realizar la implementación de esta acción de título digital, es algo que trabajamos mucho con ellos, porque no hay un nomenclador único de cómo cargar, o el formato de cómo cargar las carreras o los nombres de las personas. Había facultades que cargaban los nombres y apellidos de las personas totalmente mayúsculas, lo mismo pasaba con el nombre de las carreras, y el problema que nos encontramos con este proceso no tiene nada que ver con lo normativo, pero sí tiene que ver con una decisión de diseño. Yo les comenté, y lo vamos a terminar de ver ya el martes que viene, que cuando se trabajó con este proceso se involucraron varias áreas. Una de ellas fue la Dirección de Comunicaciones, que fue quien rediseñó la plantilla del diploma, en donde se utilizó una tipografía con un formato de cursiva, que imita una letra cursiva. Entonces, si tanto los nombres de las carreras o el título otorgado como el nombre y apellido de la persona están en mayúsculas por el formato o el tipo de fuente que se eligió, que se seleccionó para trabajar con la plantilla, no se distingue qué es lo que se quiso poner. O sea, es bastante ilegible si los nombres de carrera, título o nombre y apellido de la persona están todos en mayúsculas. Entonces, lo que trabajamos también con los alumnados antes de las implementaciones es esto, de revisar la información, revisar el formato del dato. Que estaba en mayúsculas, tenían que convertirlos, como bien dice acá, tienen que comenzar, bueno, la palabra tiene que comenzar con la mayúscula, pero luego seguir con formato minúscula. Todo esto es para que se lea bien el título. No hemos tenido tampoco rechazos del ministerio porque alguno haya salido con el nombre y apellido todo en mayúsculas y que sea de difícil lectura, pero justamente para que quede en un formato armónico y que se lea bien, solicitamos que se modifique el formato en estos campos. Gaby, hay algunas consultas en el chat, no sé si querés dejarlas para el final o querés ir viéndolas a medida que aparecen. Son de las diapositivas anteriores. Sí, lo vemos ya terminamos con los datos de Guaraní, las contestamos. Bárbaro. Bien, para el caso de los ciclos de licenciaturas y posgrados, es muy importante cargar y tener actualizado el dato título anterior.
Particularmente los ciclos de licenciaturas, de acuerdo al formato vigente, que se trabajó también en cuanto a diseño, se trabajó con la Dirección de Comunicaciones, pero en cuanto al contenido se trabajó con las normativas del Ministerio, las normativas actuales del Ministerio de Educación. Para los ciclos de licenciatura es imprescindible que el título anterior de la persona que accede a un ciclo de formación de grado a través de un ciclo de licenciatura se exprese en el cuerpo del título. Entonces, ese dato, esa información, tiene que existir cargado en guaraní para que luego pueda reflejarse tanto en el certificado analítico como en el diploma. Bien, y esto en un principio fue bastante discutido, el tipo de ingreso, particularmente para aquellas personas que ingresan con un título secundario que lo han realizado en el extranjero, pero desde la implementación de diploma digital a esta parte, el Ministerio ha tenido diferentes tipos de decisiones administrativas. En un principio se exigía que se indique en el certificado analítico como en el diploma si la persona podía ejercer dentro del territorio argentino. El ejercicio de la profesión dentro del territorio argentino está dado dentro de estos parámetros, particularmente de la condición del título secundario, en caso de que fuera extranjero. Con título convalidado y revalidado puede ejercer dentro del territorio argentino, y con título secundario no validado ni convalidado se emite la documentación, pero se indicaba una leyenda que no podía ejercer dentro del territorio argentino por el hecho de no tener el título anterior convalidado o revalidado. Desde 2019 a esta parte, esa normativa el Ministerio se modificó y le otorga a cada una de las universidades que definan si expresan esa información o no en la documentación. La universidad, esta universidad, ha decidido no expresar esa información dentro de la documentación y que, bueno, que sean los distintos colegios y demás organismos estatales, sí, particularmente estatales, que den esa validación, porque es muy difícil también cruzar la información. No tenemos una base de datos centralizada, lamentablemente, en lo que respecta, en este sentido, de la validación o la calidad de extranjero o no de una persona. Bien, y para todas aquellas carreras que gestionen sus guaraní 3, aquellas unidades académicas que gestionen sus carreras, perdón, en guaraní 3, encontramos que tenemos que completar los mismos datos, pero los encontramos en otro lado. Pero los datos de carrera, de nuevo, nombre de la carrera, títulos asociados y planes de estudios, también tienen que controlarse. Bueno, acá le damos algunas indicaciones a la gente del alumnado en caso de no poder realizarlo, porque esas modificaciones se realizan de manera centralizada, no lo pueden realizar los alumnados, sino que lo tienen que realizar desde aquí, desde el rectorado, lo tiene que realizar la gente de guaraní. Bueno, la forma en que gestionamos esa ida y vuelta de control y de corrección de errores, y todo lo que refiere a la gestión o a los datos de las personas, los datos de los solicitantes, se administran desde este lugar, desde administrar personas, en donde se cargan o se corrigen desde los datos personales, los títulos obtenidos, el colegio que lo obtiene, etc. Y acá pasa exactamente lo mismo, la misma anotación que hicimos en Guaraní 2. De nuevo, por una cuestión de formato, por la tipografía que se seleccionó para imprimir en el cartón, necesitamos que el formato de nombre y apellido, de las carreras y los títulos estén definidos de esta manera. La primera palabra en mayúscula,
y el resto de la palabra en minúsculas. Lo mismo pasa para controlar en Guaraní 3 los ciclos de licenciaturas y posgrados, para tener relevada toda la información correspondiente, para tener cerrado el legajo de ingreso de la persona y que la información que se suministre al trámite sea la correcta. Lo mismo aquí para los extranjeros, al igual que en Guaraní 2. El control debe ser el mismo, nada más que el lugar donde se controla es otro, es diferente. Y en cuanto a las carreras que corresponden a la modalidad a distancia, tiene una particularidad, que tienen, ya lo saben también los alumnados, que los datos de las carreras a distancia se modifican dentro de lo que es el campus virtual, el CIBU, y esa modificación impacta directamente en Guaraní. A diferencia de las carreras presenciales, las carreras a distancia, la información no se modifica directamente en Guaraní, sino que se modifica en CIBU, y esa información se impacta automáticamente en CIBU. Bien, esto ya vamos a avanzar ya la semana que viene, con la detección y corrección de errores. Vamos entonces a responder las consultas que bien decía Romy, había en el chat. Romy, ¿querés ir pasando lista de las consultas? Sí, teníamos al principio, cuando hablábamos de los controles, una consulta de Sol Perticará, que en realidad lo que decía ella es, entonces se controla 2 veces la información general y los documentos del solicitante, 3 veces en realidad si contamos que se controla por primera vez en alumnado. Por ahí, Sol, si estás con micrófono, nos podrías decir a qué querías referir la consulta. El control principal siempre es el alumnado, el que controla la documentación, el que hace el cotejo entre originales y documentos subidos en el sistema de gestión del estudiante es el alumnado. Lo que hace Secretaría Administrativa, cuando decimos que ve los documentos, es justamente darle una avisada más, pero el control principal para que no avance el trámite está en alumnado. Pero no sé si apunta a eso la pregunta o a otra cosa. Ay, no le anda el audio. Ah, bien. ¿Te referís a eso, a las instancias de control? Porque hablábamos de que... Ah, sí, el control se hace 3 Sí, veces. sí, el control, es que en realidad el control principal es el alumnado. Muchas veces se vuelve a hacer en Secretaría Administrativa porque muchas veces se detectan ahí también cosas que se pasaron al alumnado, por ejemplo, una resolución ministerial mal puesta, un apellido con tilde o sin tilde, una materia duplicada en un analítico. Por eso se terminan duplicando o triplicando los controles. Pero, digamos, en el deber ser del proceso, el control exhaustivo y el primer control y más completo es el de alumnado, que tiene las Debería ser herramientas, justamente, sí. justamente, claro. Debería ser el de alumnado, porque también es el lugar donde, si se detecta el error, tiene la posibilidad de corregirlo. Eso es fundamental. No obstante, esa información va pasando de oficina en oficina, de instancia en instancia, y cada actor que recibe el trámite tiene la posibilidad de volver a controlar esa información. Ese refuerzo en el control, entendido, digamos, dentro de la cadena burocrática del control, lo que hace es esto. Todos, obviamente, somos personas y trabajando nos equivocamos por X motivos. Lo que hacen los posteriores controles es que si hubo un control, perdón, hubo un error, tiene que detectarlo y remitírselo al alumnado para que corrija ese error y pueda seguir avanzando el trámite. Pero De bien, como todas dice, maneras, avanzadas las etapas, el error nos sale cada vez más caro, sí, porque ya hay documentos normativos emitidos, ya hay certificados analíticos provisorios, títulos en trámite y demás,
que cuanto más lejos se detecte ese problema, cuando volvamos al alumnado y haya que generar de nuevo, es más tiempo para el graduado que pierde en tener su documentación, y rectificaciones, sobre todo de normativa, documentos normativos, rectificaciones que serían innecesarias si detectamos en el origen el problema y no pasa al sistema de trámites y no pasa a Secretaría Administrativa y se queda en el alumnado corrigiendo, como siempre Gaby dice, de efebo a fecha el certificado analítico. Sí, el certificado analítico hemos tenido, bueno, en distintos talleres, capacitación, especialmente en los talleres para capacitar previa implementación de diploma digital a los actores que iban a trabajar en el proceso. Generalmente recibíamos la respuesta: sí, yo veo el cuadrito del certificado analítico, yo controlo el cuadrito que tiene la historia académica, que rindió tal y cual materia en tal fecha con tal acta. Es importante, sí, es importantísimo controlar el cuadrito de la historia académica, pero es importantísimo también controlar lo de arriba, que diga nombre y apellido correcto de la persona, con la carrera correspondiente, el título correspondiente y el número de resolución que avala esa carrera. Porque hemos tenido problemas desde carreras en donde nunca se les había cargado la resolución ministerial, seguían con resolución del Consejo Superior, y uno de los problemas por el diseño del propio sistema que tiene Guaraní 2, en particular no Guaraní 3, pero sí lo tiene Guaraní 2, es que permite por cada carrera asociar un solo número de resolución. Entonces, ese problema ya lo corrige Guaraní 3, pero Guaraní 2 sí o sí te permite que le asocies un solo número de resolución. Y si vos comenzaste cargando la carrera, como sucede generalmente, se cargan las carreras en guaraní asociándole el número de resolución de Consejo Superior, porque mientras tanto se está tramitando el número de resolución ministerial, y nunca más volviste sobre la carrera y no le modificaste cuando obtuviste el número de resolución ministerial, no fuiste a modificarle ese dato, bueno, salían los analíticos con el número de resolución de Consejo Superior y no el número de resolución ministerial. Y tal vez ese error se detectaba recién en diplomas. Y como bien dijo Romina, para llegar a diplomas ya emitiste, y ya le diste al graduado, eso también es todo un tema. Ya le diste al graduado el certificado de título en trámite, ya le diste un analítico provisorio, ya en la facultad se realizó una resolución del órgano colegiado, del consejo directivo. Entonces, mientras más avance el trámite con errores, más son el gasto administrativo en cuanto a la documentación que tenemos que anular y rectificar. Entonces, más alto es el costo, no solamente en dilación de los tiempos. Dijimos, tenemos 120 días para entregar el trámite, no solo que los tiempos se dilatan, sino también administrativamente los costos cada vez se van haciendo más grandes. Por eso es importantísimo respetar cada uno de los puntos de control. No vamos a llegar nunca al error cero, porque ninguno de nosotros trabaja y no comete errores. O sea, yo no soy partidaria, y Romina tampoco, de la persona o del compañero que piensa de que porque tenemos un sistema no debería haber errores. No, de nuevo, los sistemas que nosotros diseñamos, porque trabajamos en el ámbito de la administración pública, son sistemas en donde a los procesos administrativos se le agrega tecnología, pero no se le delega el control. El control sigue estando en manos del funcionario correspondiente. Cada uno de nosotros cumple una función determinada y como funcionario público tenemos determinadas tareas que realizar y determinadas responsabilidades sobre el control. Entonces, la delegación del control sigue estando en manos de la persona, no sigue estando en manos de un sistema, no lo reemplaza un sistema. Entonces tenemos que analizar todas esas aristas y de nuevo, tratar de amortiguar esos errores. No la ocurrencia cero de esos errores, porque de nuevo, todos los que trabajamos nos equivocamos, todos. ¿No? Por eso somos humanos. Pero sí tratar de amortiguar la incidencia de esos errores. Hemos tenido trámites que se han vuelto al alumnado 7 veces. ¿Por qué? Primero, en el segundo o tercer punto de control, sea secretario administrativo o sea diplomas, le detectaban un error, el nombre del título. En el siguiente ingreso, le detectaron la resolución.
En el tercero, el nombre o el apellido no coincidía con la partida de nacimiento. Y así, cada vez que iban recibiendo nuevamente el trámite, en vez de revisar toda la información, de nuevo, la información que se tiene que controlar es información personal, información censal, información de la historia académica de la persona y cotejo de esa información contra los documentos que constituyen el legajo. Si yo voy haciendo de a uno ese control, primero controlo los datos personales y lo paso, y ahí no me di cuenta que había errores en los datos de la carrera, vuelve de nuevo atrás. Si voy haciendo ese control uno por uno, y no en su totalidad, y en el conjunto, hemos tenido esos problemas, o sea, trámites que se han demorado muchísimo porque se tuvieron que corregir, no les estoy exagerando, 7 veces. Iban pasando y en cada uno de los pases le iban detectando un error nuevo. Entonces, el control tiene que hacerse y tiene que hacerse en conjunto, con toda esa información. Y en esto siempre trabajamos con la gente y los compañeros de alumnados. Es mejor que el trámite inicial se demore lo que se tenga que demorar, la instancia inicial que es el alumnado, porque también entendemos muchísimo en este sentido de que el alumnado tiene una exposición muy alta, tiene una ventanilla de atención, tiene una atención telefónica con el solicitante, con el graduado o la graduada, en donde tienen que darle una respuesta. También entendemos eso. Ustedes dirán, bueno, ustedes están tranquilos en informática, nunca los llama nadie, nunca los ve nadie, no ponen la cara. Eso también somos conscientes. Porque también entendemos de que del lado por ahí de los graduados, obviamente está la premura, la celeridad de que necesitan esa documentación para comenzar a trabajar. En este último tiempo también había esa premura porque hay mucha gente que no solo se necesita trabajar, sino que tiene ya un trabajo fuera del país. Y también tenemos lamentablemente esta cuestión de que los graduados o las graduadas entienden de que porque pagaron una tasa, tienen que entregarle algo en esa condición. Yo te pagué este trámite, bueno, en una semana me lo tenés que entregar. Y no entienden los tiempos administrativos y la carga administrativa de trabajo que tiene este tipo de procesos y que debe tener este tipo de procesos por lo que implica. No estamos entregando un certificado de un curso simple, estamos entregando una constancia de que una persona se graduó en tal o cual carrera. Y no una constancia simple, sino una constancia registrada en una entidad superior como es el ministerio. Entendemos todo eso, pero independientemente de ello, mientras ustedes usen, la gente del alumnado use ese tiempo para hacer todos los controles necesarios, luego el trámite se hace solo. O sea, los carriles que siguen posteriormente salen naturalmente porque si todo se corrigió y todo se controló en el alumnado, por más que existan un segundo y un tercer punto de control, de nuevo que lo hace la Secretaría Administrativa o el Secretario Administrativo y luego acá en diplomas y legalizaciones, si ya está todo corregido y está todo ok, es simplemente controlar y sigue al punto siguiente. Entonces, es muy fundamental el punto del control que tiene que tener el alumnado. Independientemente que luego haya otras miradas desde otros lugares. Pero mientras más avance el trámite, como bien dijo Romina, los costos que tenemos que pagar administrativamente hablando son mucho más altos. Sí, Romy, ¿hay otra consulta? Había una que yo la contesté ahí en el chat, en el caso de que ahora ya tenemos partidas de nacimiento digitales, así que el graduado sube su partida de nacimiento digital y claramente no tiene que imprimirla para presentarla en ventanilla de alumnado, porque por ser digital, si la imprimimos ya pierde su validez, no tiene ningún sentido. Y había otra respecto, por lo que entiendo, a cuando autorizamos a un tercero retirar el cartón simbólico. Lo que preguntaban es si seguimos sin ver... Sí, no se ve en eso no consultaban no a se ven los nosotros. datos todavía. Sí, en la nueva implementación, sí, Andrea, en la nueva implementación en donde estamos registrando las vueltas atrás y la trazabilidad con expediente electrónico
En Mesa de Entradas ya está implementada ese listado para que los secretarios administrativos o las secretarias administrativas puedan descargarse esa información. Hasta el momento, yo les comentaba, cuando fuimos viendo la solicitud, que uno podía autorizar a un tercero que vaya a buscar su cartón. La gente de las unidades académicas no tenían esa info, no la podían ver por el sistema, entonces nos solicitaban a nosotros que le pasemos el listado. Periódicamente nos solicitaban que les pasemos el listado de qué personas habían solicitado el cartón impreso y a quién habían autorizado para que retire el cartón impreso. Esa mejora se implementa ahora con las vueltas atrás, el circuito de vueltas atrás, y el circuito que también incluye el expediente como expediente electrónico para poder también verlo y seguirlo como un expediente electrónico desde el sistema de mesa de entrada. Esa era por lo menos lo que tenía en el chat, no sé si queda alguien que quiera consultar Sí, Sol a partir pregunta de ahora. también el tema del ejercicio de los extranjeros en territorio argentino. Yo les comentaba, esas placas tal vez quedaron un poquito atrasadas porque son desde que comenzamos con este trabajo de diploma digital. Con el tema de los extranjeros tuvimos varias idas y vueltas con el ministerio. En un principio, allá por 2019, la universidad tenía que indicar expresamente en el documento analítico y en el título si una persona extranjera o con título secundario extranjero no había convalidado o revalidado su título secundario. Esos trámites se hacen a través del Ministerio de Educación, la convalidación y la revalidación. Si no habían convalidado o revalidado su título secundario, tenía que dejarse expresamente escrito en el certificado analítico y en el diploma que esa persona no podía ejercer en territorio argentino. La universidad le emitía su diploma, pero no podía ejercer en territorio argentino. A partir de, corregime Romy si me equivoco, pero fines de 2020, principio de 2021, el Ministerio retiró esa condición como obligatoria y dejó en manos de cada una de las universidades que definan o no si dejaban por expreso, si dejaban escrito, si dejaban por escrito de manera expresa en esos documentos esa condición. Sí. La universidad, la gestión de la universidad decidió que no íbamos a trabajar en ese sentido, que lo dejaba en manos del ministerio, o sea, para los alumnos extranjeros o con título extranjero, no convalidado ni revalidado, es el mismo graduado que se hace cargo, digamos, de hacer todas las tramitaciones necesarias para trabajar en el territorio argentino. Como ministerio da esa opción, a partir de fines de 2020, bueno, cada universidad decide si lo hace o no lo hace. Nosotros no, la gestión de la universidad decidió de que esa leyenda, esa condición, no aparezca en los documentos. Sí, siempre todas estas cuestiones se trabaja con la oficina técnica de referencia, en este caso era diplomas. Se analizó lo que decía la normativa o lo que no decía la normativa y se hicieron consultas vinculantes al ministerio. Y bueno, y a partir de ahí se tomó esa decisión. Sí, es bastante, bueno, en el medio de todo esto tuvimos un caso muy particular en 2020, de un graduado de PUC, que no tenía título secundario ni convalidado ni revalidado, por cuanto su certificado analítico y su título salió con esa leyenda. De todos modos, la facultad trabajó mucho con el graduado, lo charló mucho con el graduado, porque en realidad el trámite de convalidación y revalidación de título secundario es un trámite muy simple en ministerio, que se hace de hecho de manera online. Es un trámite muy simple que lleva muy poco tiempo. Bueno, la facultad lo trabajó con este graduado,
el cual le manifestó que no le interesaba hacer ese trámite de reválida o convalidación porque él volvía a su país de origen y no iba a ejercer en la Argentina. Bueno, meses después lo teníamos en Santa Fe, arrepentido, que iba a ejercer, que no iba a estar, no se iba a quedar en su país, que volvía a la Argentina y que necesitaba refrendar ese documento. Bueno, en ese caso, lo que se hizo y lo que se hace, se le solicita al Ministerio de Educación que emita un documento, o sea, tuvo que hacer lo que no quería hacer antes, lo tuvo que terminar haciendo, que fue el trámite de revalidación o convalidación de su secundario, y allí es donde el ministerio, no es la universidad, sino que es el ministerio, emite una resolución en donde le otorga la autorización para que pueda ejercer su profesión en territorio argentino. Entonces, esa persona a donde tiene que ir a inscribirse para trabajar como profesional, tiene que llevar su documentación de graduado, analítico, título y la resolución del ministerio. Esos 3 documentos. No se hace un título nuevo, no se hace un certificado analítico nuevo, sino que es el ministerio el que se encarga de hacer una normativa en consecuencia para autorizarlo a ejercer en el territorio de Argentina. Todo eso lo fuimos aprendiendo sobre la marcha y sobre los casos que se fueron presentando, porque como les decía, y me consta que la facultad trabajó mucho con este graduado, le explicó cuáles eran las ventajas de poder hacer este trámite, pero bueno, ante la negativa de la persona, se terminó resolviendo de esta manera. Resolver, obviamente, se resuelve todo, pero lamentablemente a veces lo que llega a la resolución es tiempo. Bien, Bien, acá yo tengo, Florencia, perdón, sí, sí, no, porque tengo una de Melissa, pero que me la mandó como privado, bien. había quedado seteado así el chat. Eh, ella entiende perfectamente lo del título digital y que el cartón sea simbólico, pero nos consulta si existe la posibilidad de pedir el papel, el antiguo papel, el firmado hológrafamente. No, No, la ordenanza 4 no lo prevé. En los únicos casos en los que se emite el diploma tipográfico, que se imprime en la imprenta y que se firma hológrafamente, son las personas que no integran la ordenanza 4, que son las personas que están por fuera sí, de guaraní. Guaraní, o en los casos en los que haya un extravío, una pérdida, un robo de un diploma viejo, que era en papel. En esos casos no está previsto pasar al diploma digital. Todo el resto, en toda la universidad se aplica diploma digital, salvo estos casos que acabamos de nombrar. Sí, No sé, Melissa, si eso responde. es muy pertinente recordarles a todos que hoy por hoy en la universidad tenemos 2 normativas vigentes para expedición de diploma. La ordenanza 1 del 2011 sigue vigente y la ordenanza 4 del 2019, que es la de diploma digital, obviamente que está vigente. ¿Por qué sigue la ordenanza 1 del 2011 vigente? Por esta cuestión que Romy recién mencionaba, todavía tenemos gente, muy poquita, pero todavía tenemos gente, graduados ya de hace muchos años, que tal vez nunca tramitaron su cartón o tal vez nunca tramitaron su certificado analítico y hoy por hoy lo tienen que hacer de manera conjunta, entonces, o tal vez lo tenían y nunca lo registraron en el ministerio, también esa es otra posibilidad que puede ocurrir, o lo tenían y lo extraviaron, entonces toda esa gestión se sigue haciendo por la ordenanza 1, por el proceso tipográfico. Todo lo demás, quien jamás haya pedido su certificado analítico y su título, se hace por ordenanza 4. Pero hoy por hoy conviven ambas ordenanzas. Están bien tipificadas para qué se aplica una y en qué casos, mejor dicho, se aplica una y en qué casos se aplica la otra. En algún momento, no creo que esto siga por mucho tiempo más, seguramente cuando podemos agregar más procesos y más tecnología en el proceso de diploma digital, seguramente la ordenanza 4 quedará relegada y solo quedará, perdón, la ordenanza 1 quedará derogada y solo quedará en vigencia la ordenanza 4. Bien, Belén, En el caso,
Sí, en lo de Belén, en el caso de diploma digital no hay duplicados de No, es siempre diploma y original. certificado analítico. Siempre es original como todo documento con firma digital. Y para el papel es lo que está previsto en la ordenanza 1 para los casos de extravío Deterioro, o de extravío, robo, deterioro, destrucción, robo, etc. Que se tramita a través de la Dirección de Diplomas y Legalizaciones. exactamente. En caso de extravío, robo, deterioro, etcétera, se tramita a través de la oficina de diplomas y se hace por la ordenanza 1, como bien dijo Romina. Bien, Florencia consultaba de Fitch que ellos lo que les piden al momento de que ponen a una persona, le encomiendan a un tercero retirar el cartón, por más que sea simbólico, le piden que adjunte al solicitante o a la solicitante una captura de pantalla. Pueden hacerlo así, Florencia, o pueden, justamente como lo hacemos con el resto de las unidades académicas, nos escriben, la gente del alumnado nos escribe un ticket en el proyecto de guaraní, a técnicos guaraní, solicitándole la lista o el listado de tal fecha a tal fecha de las personas que solicitaron su título con la información de las personas autorizadas para retirarlo. Pero bueno, si ustedes lo resuelven de esa manera, hasta que implementemos lo que les comentaba recién, está muy bien. Bien. Bueno, gente, ya queda muy poquito. Ya el martes que viene cerramos el módulo y vamos a dar también algunas pautas generales. Ya queda casi nada. Recuerden, Romy, corregime por favor si me equivoco, que todavía está habilitado el módulo 5 para completar. Lo habíamos puesto hasta el 28 para que tengan un día más y a partir ya del 2 de agosto habilitamos el módulo 6. Perfecto, así, bueno, aprovechen a completar el módulo 5 quienes no lo hayan hecho, ya queda casi nada. Ya Sabemos que estamos, se ya hizo muy estamos. largo, pero bueno, ya estamos en casi el 90% del curso. Le agradecemos mucho, nos estamos encontrando el martes ya para cerrar este cursado. Gracias a todos, que tengan buen fin de semana.